Muy buenos días y bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar, muchísimas gracias por escoger este canal Dios y Fe para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo que lo disfrutes y que este ratito te acerque un poquito más a Dios. Sobre todo, te pido y deseo que las lecturas las disfrutes, que las vivas, que las medites y que dejes que te llenen el alma para poderte sentir un poquito más cerca de Dios. Al igual que, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, para poder seguir creciendo y sobre todo para poder acercar la palabra de Dios y la reflexión de esas palabras a todas aquellas personas necesitadas, a todas aquellas personas que realmente necesitan saber que Dios siempre está con nosotros, que nunca estamos solos, a pesar de todo lo que nos pueda suceder. Sin más, y como cada día, comenzamos las lecturas del Santo Evangelio de hoy viernes 17 de marzo del 2023, viernes de la tercera semana de Cuaresma. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del profeta Oseas. Así dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. Florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra. Cultivarán el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro. Yo soy ciprés, frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién será el sabio que lo comprenda? ¿El prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te liberé. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha,
Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él, y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La importancia del Evangelio de hoy es tal que podríamos decir que es la esencia misma de las creencias de todo cristiano. Los católicos del mundo entero basamos nuestras creencias en una serie de conceptos, unos preceptos basados en las enseñanzas de Dios, que a través de su Hijo, Jesús hecho hombre, nos enseñó. Si bien todas y cada una de ellas son de suma importancia, eso nadie lo pone en cuestión, ninguna, a pesar de todo, tiene la importancia de la que hoy hemos leído, la importancia del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. En la lectura de hoy presenciamos cómo un escriba se encara directamente a Jesús para que le aclare cuál de todas las normas, de todas las leyes, de todos los mandamientos era el principal. En un gesto que quizá podemos interpretar de dos maneras. Por un lado, dada la gran cantidad de normas y preceptos que tenían los judíos en ese momento, unido todo a la rigidez de los mismos, hacía que, como en muchas ocasiones hemos comentado ya aquí, llevasen a los propios judíos a la desazón, a la desidia a la hora de cumplirlos, y argumentando que aquellos que sí que cumplían eran precisamente los más importantes, los otros eran menos importantes, carecían de importancia el no cumplirlos. Y en otro lugar, en un segundo lugar, podemos interpretar esta situación como la simplificación máxima y perfecta de todo. Dan igual todo tipo de sacrificios, de ritos, de holocaustos, dan igual las tradiciones. Lo importante es que al final todo esté basado en lo mismo, todo esté basado en ese amor a Dios y por extensión al prójimo, como a nosotros mismos, por entender simplemente que nosotros somos una creación, una imagen del propio Dios. Es por ello que en el Evangelio de hoy hemos de tener claro cuál es su esencia y tenerlo sobre todo tan presente en nuestra vida, que ha de ser el primero y principal de los mandamientos que Dios nos dio y el primero y principal pilar de toda nuestra vida. Jesús nos enseña continuamente que los rituales, las costumbres, esos gestos mecánicos y autómatas que muchas veces hacemos, o incluso aquellas oraciones o penitencias que ofrecemos al propio Dios, Jesús nos enseña que todo eso no significan nada si no están basadas
en esencia, en ese amor profundo e incondicional a Dios. Pero ese amor a Dios sobre todas las cosas y por extensión, como decíamos, ese amor al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Me gustaría un poquito reflexionar acerca del sentido lógico de este mandamiento, de el porqué de que sea el primero y principal. Porque si bien sabemos que Dios nos trajo aquí a la tierra a su propio Hijo, lo puso entre nosotros en una muestra máxima de su amor por todos nosotros. Igualó a su propio Hijo con nosotros. Y Jesús tenía la misión de traer al mundo y de demostrar ese amor incondicional de Dios Padre por todas las personas y criaturas de la tierra, sin excepción. Y como prueba máxima de ello, de ese amor hacia todos nosotros, y para salvarnos de todos aquellos pecados que habíamos cometido, una vez concluida toda su misión, Jesús, por mandato de Dios Padre, entrega su propia vida para salvarnos. Así, tenemos que el mismo Dios, demostrando su amor infinito, nos entrega a su Hijo, el cual se sacrifica por nuestro perdón. ¿Qué muestra mayor de amor por los hombres que esa? ¿Cuál es una mayor muestra si no es esa? Y siendo así todo y sabiendo eso, nuestra respuesta lógica, sensata y sobre todo responsable con Dios no puede ser otra que responderle de la misma forma, de aquella forma que Él mismo nos indicó, de la misma forma que Él actuó con nosotros, que es amándole sobre todas las cosas y a todas las criaturas por Él creadas, amarlas como a nosotros mismos. Así que teniendo claro cuál es el mandato primero y principal que el propio Jesús nos dice, al igual que le dejó claro al fariseo de las lecturas de hoy, amar a Dios por encima de todo y por encima de todos, ha de ser nuestra hoja de ruta de nuestra vida, ha de ser ese norte al que dirigirnos, y a partir de ahí se desarrollará solamente todo lo demás. Amar a Dios sobre todo y todos, siendo ese el pilar fundamental de nuestra vida, hará que todo lo demás fluya. Entonces, no debemos nunca olvidar esa importantísima figura del fariseo, figura que en un momento inicial representaba esa rigidez, esa desconfianza, esa tradición más estática y ese reaccionarismo ante todo aquello que Jesús plantea y dice, y que a pesar de todo, cuando entiende el mensaje de Jesús, cuando entiende el verdadero amor de Dios por nosotros, termina convirtiéndose, termina creyendo, entendiéndolo, en un ejemplo de entendimiento, de apertura, no solo de mente, sino también de creencias, una apertura del alma, y sobre todo, es capaz de transformar su mundo entero tras la revelación tan clara y sincera que le hace Jesús. Es por ello que yo te invito a que estés atento
a que no dejes escapar la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cada vez que tengas la más mínima ocasión, porque al igual que hoy, y lo mismo que le sucedió a este escriba, cada vez que se revela la palabra de Dios, en ese momento siempre surgen nuevas revelaciones para las que hemos de estar preparados y sobre todo estar abiertos no solo a entender, sino también a traernos a nuestra vida, a aplicarlo a nuestra vida y a nuestra existencia, dejando así que Dios nos sorprenda continuamente y cada día. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero mañana como siempre a las 12. Hasta mañana.